Bueno, ¿qué tal, Alison? Muy buenas noches. Qué bueno poder saludar, ¿verdad? Vamos a iniciar, ¿verdad? Hoy vamos a cerrar el tema de los espejos y después nos vamos a pasar a mañana a lentes, ¿verdad? Pero pues obviamente eso es poco a poco. Pero entonces vamos a ver nuestra agenda, qué es lo que vamos a trabajar esta noche, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos pues la agenda, ¿verdad? Repaso de la óptica, capítulo 23 y tenemos pues ejercicios o problemas especiales, ¿verdad? Me refiero a problemas especiales que tienen algunas cosas que no tenían los que hemos estado haciendo, entonces, por decir así, son como que tipo especiales, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver tres y aquí viene el primero. Ejercicio, problema número 39 de la sección de ejercicios de óptica, ¿verdad? Entonces, vamos a leer. Dice, la imagen de un objeto colocada a 30 centímetros de un espejo forma una pantalla localizada a 20 centímetros del espejo, ¿verdad? Y nos van a preguntar si es convexo, cóncavo o plano, ¿por qué? ¿Verdad? Y cuál es el radio de curvatura del espejo, ¿verdad? Obviamente hay que tomar en cuenta que si el espejo llega a ser plano, ¿verdad? No tiene radio de curvatura, ¿verdad? Entonces, más o menos, esa pregunta del inciso B puede ser un poco capciosa porque ya se sabe que sí no va a ser plano porque nos están pidiendo el radio de curvatura. En un espejo plano no se pide, ¿verdad? Entonces, o es convexo o es cóncavo, ¿verdad? Pero está entre esas dos posibilidades de, de eso, ¿verdad? Entonces, nos dice la imagen de un objeto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir poniendo los datos de una vez para posteriormente, ahora, pasar a resolverlo, ¿verdad? La imagen de un objeto, o sea, eh, está colocada a 30 centímetros del espejo, o sea, la imagen del objeto son 30 centímetros, o de la imagen del objeto al espejo, ¿verdad? Se forma en una pantalla localizada a 20 centímetros del espejo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la distancia de la imagen al espejo, que son 20 centímetros, ¿verdad? Y tomando en cuenta que la imagen de la pantalla es positiva, es una imagen real. Si ahí nos dijera, por ejemplo, nos dijera, vamos a ver, de un espejo, se forma en una pantalla virtual de 20 centímetros del espejo, ya se sabe que la distancia de la imagen va a ser negativa, ¿verdad? Entonces ya se tiene como que esa noción, pero aquí pues ya ahí nos están diciendo que sí, es positiva, ¿verdad? El inciso A nos dice, nos pregunta si es cóncavo, convexo, perdón, convexo, cóncavo o plano, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ir descartando cosas. Primero, no puede ser plano porque recordemos, o sea, nos devolvemos las imágenes, tanto del objeto como la distancia del objeto y la distancia de la imagen en un espejo plano es la misma, no cambia. Entonces, descartamos totalmente que es un espejo plano. Entonces, la tercera opción se descarta, ¿verdad? Em, segundo, vamos a ver.
Y vamos a ver. eh, una imagen, ¿verdad? La distancia de la imagen. mm, quiero recordar bien porque también, si no, pues voy a errar en eso y esa no es la idea. Solo voy a regresar a mis apuntes acá en mi iPad para estar en contexto, ¿verdad? Que eso no me vaya a equivocar, porque si me voy a equivocar, pues, no, ahorita solo quiero confirmar, solo para confirmar una cosita y no decir cosas que no tengo que decir, porque pues tampoco quiero que haya confusión. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ok, ya lo tengo. Bueno, primero, eh, no es plano por las distancias tanto del objeto como de la imagen. Entonces eso se descarta totalmente, ¿verdad? Eso es uno. Dos, nos están preguntando si es convexo o cóncavo, porque plano no va a ser, ¿ah? Porque los espejos planos mm, eh, tienen la misma distancia tanto del objeto como de la imagen, ¿verdad? Entonces eso ya se descarta que es plano, ¿verdad? Y adicional, vamos a ver, nos están pidiendo el radio de curvatura, pero para el radio de curvatura necesitamos la distancia focal, ¿verdad? Para poder sacar el radio, ¿verdad? Pues son dos cosas. Ahora, si quiero saber yo si es convexa o cóncava, ¿de qué depende? De la distancia focal. Si no sé distancia focal, no puedo saber si es convexo o cóncavo de manera directa. Entonces, hay que determinar. Si acá nos dieran la distancia focal, pues de una vez no hay que hacer como que tantas cosas, solo sacaríamos el radio de curvatura, ¿verdad? Adicional a eso, el radio de curvatura solo se da en espejos convexos o cóncavos, en plano, ¿no? Entonces, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner acá, ¿no? Voy a poner aquí tipo de espejo. Obviamente vamos a justificar la respuesta, ¿verdad? Entonces, para saber si es convexo o cóncavo, vamos a sacar la distancia focal. Para eso vamos a utilizar nuestra ecuación, ¿verdad? Esta, que es uno sobre la distancia del objeto más uno sobre la distancia de la imagen, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar a hacer operaciones, ¿verdad? Entonces, uno sobre la distancia focal, acá sería uno sobre 30 más uno sobre 20, ¿verdad? Bueno, aquí voy a dejar de compartir para que se mire lo que estoy haciendo, porque se va a ver y se va a ver muy pequeña la pantalla de la grabación y tampoco es la idea, ¿no? Ahí está. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es, no hay un número que multiplicarlo por 20 me dé 30, ni viceversa. Entonces hay que sacar el mínimo como múltiplo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sacar mínimo común múltiplo para convertir los dos denominadores, o sea, lo de abajo en lo mismo. Entonces aquí sería 30 y 20 o 20 y 30 es lo mismo.
Vamos a sacar mitad, aquí sería 10, acá sería 15. Otra vez mitad, acá sería 5, acá no tiene, ¿verdad? Podemos sacar tercera, que aquí sería 5 y aquí sería 5. Y quinta, uno. Uno. Sí, acá cuando decimos mitad, 15 y 2 es 7.5, entonces no le vamos a poner 7.5, ¿vale? Eso no lo vamos a hacer, ¿vale? Si no, eso es incorrecto, ¿vale? Lo menciono porque a veces, pues, son errores que se cometen y hay que evitar, ¿vale? Y lo posible, ¿no? De no cometerlo, ¿vale? Entonces aquí tenemos 2 por 2 4 por 15 son 60, ¿verdad? Entonces vamos a convertir este y este en 60, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner, ¿verdad? Uno sobre la distancia focal, un número que al multiplicarlo por 30 me dé 60, pues es 2, ¿verdad? 2 por 30 son 60, pero ese 2 lo multiplicamos también arriba, ¿verdad? 2 por 30, 60, y 2 por 1, 32. Luego tenemos, acá tenemos un número que al multiplicarlo por 20 me dé 60, ¿verdad? 3. 3 por 20 da 60. Arriba también multiplico ese número por 3. 3 por 1 da 3, ¿verdad? Acá nos va a quedar esto. Nos va a quedar, acá solo sería de sumar. 60 se copia. 2 más 3, 5. Y recordemos que en este tipo, ¿verdad? En el tema de tanto de espejos como lentes, la respuesta se invierte. El 60 pasa para arriba y el 5 pasa para abajo. Entonces, la distancia focal, acá, de una vez, lo vamos a escribir. 60 dividido 5, ¿cuánto es? Voy a hacerlo ahí en mi calculadora digital, ¿verdad? Nos da 12, ¿verdad? 12 centímetros. Y ahí está. Esa es la distancia focal. Pero la pregunta no era cuál era la distancia focal, la pregunta es si es convexo o cóncavo. Entonces, la condición es, si la distancia focal es positiva, es cóncavo. Si la distancia focal es negativa, es convexo. Por lo tanto, tenemos que el espejo es cóncavo, ¿no? Esa es la respuesta que vamos a dar. Ahorita vamos a ver. Aquí, y aquí lo tengo, solo voy a revisar a mis apuntes. Acá lo tengo también, ¿no? Ok, entonces, entonces vamos a decir que el espejo es cóncavo, debido a que forma una imagen real, ¿verdad? Si fuera virtual, ¿verdad? Los espejos planos sí pueden formar una imagen virtual, pero también hay que tomar en cuenta la distancia focal, ¿no? La distancia focal en espejos planos es infinito, entonces el espejo es cóncavo porque forma una imagen, ¿ah? Una imagen real, ¿verdad? En una pantalla. También esto es importante mencionarlo. Es cóncavo no tanto porque forme una imagen real, porque podría formar una imagen virtual, claramente, pero eh, resulta que como la imagen es en una pantalla, solo los espejos cóncavos tienen esa peculiaridad, ¿verdad?
Ahí está, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a encontrar el radio de curvatura. ¿Verdad? El radio de curvatura va a ser igual a dos veces la distancia focal, ¿verdad? Y aquí vamos a poner el inciso B para responder de manera correcta. Radio de curvatura. Ahí está. Entonces el radio va a ser dos veces la distancia focal. Entonces eso va a ser igual a 2 por 12. El radio de curvatura que forma el espejo es de eh, 24 centímetros. Y ya, ¿verdad? Y listo. ¿Va? Ya tenemos la respuesta. Claro, ¿verdad? ¿Dudas? ¿O estamos ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Va. Ok, ahorita vamos a pasar al otro. Ahí está, va. Nítido. Sí puedo borrar, ¿verdad? Sí, va. Nítido, va. Entonces vamos a pasar al otro, ¿verdad? Como dije, son tres diferentes. No son duales, ¿verdad? Quizá el número 40 que es el que voy a hacer, ¿verdad? Eh, sí, también nos preguntan si es convexo, cóncavo o plano, pero creo que ahí le añaden algo, creo. Entonces, eh, por eso ahora. Va. Ok, ok, ok. Ya, ya vi. Ya, bueno, vamos a pasar al otro. Ya, ahí está. Ya tengo una cosa que necesitaba para no estar regresando y no tardarme, ¿verdad? Dice, la imagen derecha significa que la imagen es positiva, ¿no? Uy, creo que sí. No, quiero ver. No, creo que el aumento es el positivo, ¿verdad? Eh, a ver, mejor salgamos de duda. Sí, la imagen derecha, ¿verdad? Significa que el aumento es positivo de un objeto a 18 centímetros. Entonces, vamos con los datos. Este se pone un poco más intenso, ¿verdad? Entonces, eh, distancia del objeto son 18 centímetros, ¿verdad? Frente a un espejo tiene la mitad del tamaño del objeto. O sea,
la imagen, la distancia de la imagen es la mitad del tamaño del objeto. ¿Va? Vamos a ver cómo funciona la cuestión, ¿no? A ver, solo voy a regresar aquí a donde tenía que estar. Ahorita. Ya, ahí está, ya me posicioné donde quería. Vamos a ver. No. Ahora, ok, tenemos que determinar si es convexo o cóncavo, ¿verdad? Dice que el espejo tiene la mitad del tamaño, ¿verdad? O sea, la imagen del espejo, ¿verdad? La imagen al espejo tiene la mitad del tamaño del objeto. O sea, prácticamente sería de 9 centímetros, porque es la mitad, ¿verdad? Pero para esto vamos a tener que utilizar el aumento lateral, ¿verdad? Para poder encontrar esa cuestión. En este caso, si nos dicen, nos hablan de la mitad, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer esa partecita, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Y nos van a pedir la distancia focal, ¿verdad? Que no la conocemos, ¿verdad? Pues ya se sabe que va a ser o convexo o cóncavo, plano no, porque no, ¿verdad? Eh, en los espejos planos normalmente se habla solo de un dato ahí, 18 centímetros y ya, nada más. Pero ahí nos están diciendo también que la imagen, la distancia de la imagen es la mitad de la distancia del objeto. Entonces ahí ya se sabe, como que ya da la pauta de que no es plano, ¿verdad? Lo vamos a separar aquí. Va. Entonces, vamos a poner aquí tipo de imagen, ¿verdad? Para esto, voy a dejar de compartir aquí para que nos enfoquemos en la pizarra. ¿Verdad? Para esto, en este caso que es un caso, digámoslo así, especial, vamos a usar el aumento, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el aumento va a ser igual a menos la distancia inicial sobre la distancia, pero no es distancia inicial, la distancia de la imagen dividido la distancia del objeto. ¿Conocemos el aumento? No. ¿Conocemos la distancia de la imagen? Tampoco. ¿Conocemos la distancia del objeto? Sí, eso sí lo conocemos. Pero la magnificación, ¿verdad? Eso es lo que vamos a realizar.
¿verdad? La magnificación, porque más que todo la altura, ¿verdad? Porque dice la mitad, tomemos como referencia la altura. El aumento, ¿verdad? Que es un medio o la mitad, pues, ¿verdad? O sea, el aumento, ¿verdad? Ahorita, o solo ahorita, ¿verdad? El aumento ahorita, por lo que dice el problema, ¿verdad? El aumento lo vamos a tomar como un medio, la mitad, porque para así con esto vamos a poder sacar la distancia de la imagen, ¿verdad? Y pues ahí ya le damos la bienvenida ahí, que se nos acaba de unir, ¿no? Vamos a volver a poner el problema para que ella también se ponga en contexto de lo que estamos realizando, ¿verdad? Es este ejemplo, el problema número 40 dice la imagen derecha, ¿verdad? De un objeto a 18 centímetros, distancia del objeto frente a un espejo tiene, la distancia de la imagen es la mitad del tamaño del objeto. Y nos están pidiendo encontrar, saber si el espejo es convexo, concavo o plano. Entonces yo le decía a Alison que no es plano porque nos están dando dos datos, uno tentativo, la distancia del objeto y la distancia de la imagen, diciendo que es la mitad, ¿verdad? Entonces, en un espejo plano, nunca nos van a dar esa cosita de que es la mitad o la imagen, la distancia de la imagen estando, porque en un espejo plano, la distancia de la imagen y la distancia del objeto es la misma. Si ustedes hagan el experimento, si quieren, pónganse frente a un espejo plano, rectangular. Por ejemplo, pongan la mano ahí. No sé cuánto sería cuánto mediría su brazo, no sé, o una regla, ¿va? Pongan 30 centímetros y se van a dar cuenta que l- la distancia de ustedes con la distancia de la imagen que se está proyectando en el espejo es exactamente la misma. A cambio, en los espejos cóncavos y convexos por su forma geométrica no es la misma. Entonces ahí se sabe cuando ya va como que la cosa a si es un espejo plano, ¿ah? Es la única característica, ¿verdad? Y adicional a eso, en un espejo plano, el radio de curvatura no lo van a pedir y la distancia focal en un espejo plano es infinito, entonces no, ¿verdad? A cambio aquí sí lo piden, ¿verdad? Entonces, como que esas son pautas que ya nos indican que el espejo plano se descarta. Entonces, ahora, el aumento lateral, tomando en cuenta que es la mitad, la distancia de la imagen es la mitad del tamaño del objeto, uno podría decir, bueno, la distancia de la imagen son 9 centímetros, que es la mitad. Sí, pero partiendo de esa lógica, en estos casos, si nos hablan de la mitad, un tercio, un cuarto del tamaño del objeto, vamos a utilizar como el aumento lateral, eso, la mitad, un cuarto, un tercio, etcétera, ¿no? Para poder sacar la distancia de la imagen. Por eso les digo, la sección de ejercicios nos, como que nos muestran cosas diferentes a lo que están en los ejemplos normales del libro, ¿no? Va. Entonces, el aumento lateral, vamos a tomarlo como un medio, ¿verdad? O la mitad, pues, para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Entonces, acá sería aumento lateral, un medio. Igual, menos, distancia de la imagen no se conoce. Distancia del objeto son 18 centímetros. ¿Verdad? Ahí está. Si despejamos, am, si quisiera, bueno, pues ya sé que voy a despejar la ecuación de una vez para que no nos hagamos bolas, ¿de acuerdo? Em, Vamos a despejar esa cosita. Entonces, este es el aumento lateral. Si quisiéramos la distancia inicial va a ser necio con la distancia inicial, es distancia de la imagen. La distancia de la imagen va a ser igual. eh, Negativo, ¿no?
distancia del objeto multiplicado por el aumento lateral, ¿verdad? Ahora vamos a, solo les voy a hacer una demostración del por qué la distancia de la imagen cambia a positivo, o sea, aquí es negativo. Ustedes van a decir, que es que cambia de lado. No, miren pues, lo vamos a demostrar. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar con el aumento, acá distancia del objeto igual menos distancia de la imagen. Pero cuando despejamos cualquier variable, no puede quedar negativa. Lo que vamos a hacer o se recomienda hacer en esos casos, para nosotros como para que ustedes entiendan el por qué cambia el signo. Si pasa esto, que la variable sola está negativa, vamos a multiplicar toda la ecuación por -1. Entonces, partiendo con eso, ¿verdad? Acá sería -1 por esto, nos va a quedar menos, ¿verdad? Eh, el aumento por la distancia del objeto, igual a la distancia de la imagen, ¿verdad? Aunque aquí, si se dan cuenta, aumento por distancia de la imagen del objeto o distancia del objeto por aumento es lo mismo. Es una multiplicación, es conmutativo. El orden de los factores no altera el producto. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema. Pero más que todo es por eso, ¿no? Por eso es que eh, cambia, ¿no? Solo era como demostrar por qué la distancia de la imagen cambia de negativo a positivo, ¿verdad? No es que cambie, es que lo pasamos al otro lado. No, no, no partimos de esa lógica, sino es porque, obviamente, ¿verdad? Vale. Entonces, ahora partiendo de esto, vamos a poner aquí, distancia de la imagen va a ser igual, eh, menos, ¿verdad? Ese menos está ahí, distancia del objeto, 18, multiplicado por un medio, ¿verdad? Un medio, ¿verdad? Entonces, acá pues vamos a tener esto, distancia de la imagen va a ser 18 negativo por 1 pues da 18 negativo, dividido 2 va a dar 9 centímetros. O sea que la distancia de la imagen, ¿verdad? Es eh, negativa, ¿verdad? Esta es la distancia de la imagen, ¿sí? O sea, eso lo hacemos porque vamos a encontrar el aumento lateral. Ojo, el aumento lateral no es un medio. El aumento lateral se utiliza un medio para poder sacar la distancia de la imagen. ¿De acuerdo? Porque el aumento lateral inicialmente no se conoce, ¿verdad? Solo como para tenerlo presente. Pero ahora sí vamos a sacar el aumento como tal. Es como que vamos a regresar, vamos a hacer algo al revés. Porque hay que justificar si es convexo o cóncavo el espejo. Entonces ahorita vamos a determinar si es convexo o cóncavo. Está entre esas dos, o convexo o cóncavo. Plano no, porque la distancia de la imagen y el objeto tendrían que ser la misma para que fuera plano. Eso significa que no nos tendrían que haber dicho en el problema que la distancia de la imagen es la mitad del tamaño de la distancia del objeto, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el aumento lateral, ¿verdad? Entonces aquí, aumento lateral. Aquí está el aumento, ¿verdad? Y acá dice negativo. Bueno, solo déjenme revisar una cosita porque... Ok, ya. No, voy a corregir acá algo. No, no, no. No escriban nada. Va. Miren, pues, les voy a contar una cosita. En espejos convexos o cóncavos, sin necesidad de sacar el aumento, porque acuérdense que el aumento lateral solo nos sirve para saber si es eh, derecha o invertida y si es aumentada o reducida. Para eso nos sirve el aumento, no para saber si es real o virtual.
Lo que nos ayuda a saber si es real o virtual es la distancia de la imagen. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué será esto? ¿Será real o virtual? Según sus recuerdos. ¿Qué creen ustedes? ¿Si es real o virtual? Virtual. Virtual, es cierto, va a ser virtual. Pero hay una cosa, aquí nos están diciendo qué tipo de imagen es, no, o sea, tipo, convexa, concava o plana. Plana no es, eso ya se sabe. Va. ¿De qué depende si es convexa o cóncava? De la distancia focal, que también esa nos la están preguntando. ¿Ya vieron cómo los problemas tienen eh, con propósito? O sea, si nos preguntan la distancia focal, no puede ser plana y tiene que ser convexo o cóncavo, ¿verdad? Porque el tipo de imagen va a depender de la distancia focal, ¿verdad? Entonces, es virtual, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de imagen es? No sabemos. Para eso vamos a calcular la distancia focal. Y hasta de último vamos a justificar si es convexa o cóncava. O sea, miren pues, como siempre he dicho, a veces uno puede decir, ah, sí, de una vez es convexa o cóncava, pero eh, resulta que como no conocemos la distancia focal, tenemos que calcular primero la distancia focal para saber si es convexa o cóncava. Entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Tomando en cuenta que ya conocemos la distancia del objeto y la distancia de la imagen, eso es una ventaja, pues ya podemos sacar la distancia focal. Se saca distancia focal. ¿Sí? ¿Me están siguiendo ahí? O sea, vamos. Bueno, si voy muy rápido, me paran y dicen si se perdieron en algo. Va. Pues la distancia focal, dijimos uno sobre la distancia focal igual a uno sobre distancia del objeto más uno sobre la distancia de la imagen, ¿verdad? De tanto hacer esto, uno se para aprendiendo esas cosas de verdad, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos las dos cosas. Entonces aquí uno sobre la distancia focal va a ser igual a uno sobre 18, ¿verdad? Más uno sobre 9. Pero acuérdense que ese menos 9 no puede quedar, el negativo no puede quedar en el denominador. Entonces, este negativo lo vamos a meter aquí, ¿sí? Aquí donde dice más. O sea, vamos a cambiar ese signo. Solo si en el denominador hay algo negativo, este signo en medio cambia. De lo contrario, no, ¿verdad? Si es positivo, pues no, no va a cambiar. Entonces aquí vamos a tener uno sobre la distancia focal igual uno sobre 18 menos uno sobre 9. Siempre hemos hecho esto de que sacamos el mínimo común múltiplo, pero o sea, hagamos la manera más fácil. Si alguno de los dos números se puede multiplicar por algo para que dé alguno de los dos, se hace. Un número que al multiplicarlo por 18 me dé 9 no hay, pero un número que al multiplicarlo por 9 me dé 18 sí hay. Entonces no es necesario sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, un número que al multiplicarlo por 9 me da 18 es el 2. Entonces aquí uno sobre la distancia focal va a ser igual eh, a uno sobre 18 menos 2 por 9 da 18. Y ese 2 lo multiplico arriba. 2, ¿verdad? Y acá sería uno menos 2 da menos uno, 1, 18. Y acuérdense que la distancia focal se invierte.
el número de abajo pasa para arriba y el número de arriba pasa para abajo, ¿verdad? El signo negativo lo dejamos en medio, ¿verdad? Entonces la distancia focal va a ser igual a 18 centímetros, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, ya conocemos la distancia focal, pero vamos a recordar. Ahora, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Convexa o cóncava? Recuérdense ahí. ¿Cuál era la condición para que fuera cóncava y cuál era la condición para que fuera convexa, según la distancia focal, ¿no? ¿Ya se acuerdan? No. Va. Em, va. Miren, pues, si la distancia focal es positiva, es cóncava. Si la distancia focal es negativa, es convexa, ¿verdad? Y normalmente los espejos convexos siempre van a formar imágenes virtuales como esta, ¿sí? Si fuera una imagen real, es cóncava también, ¿verdad? Más. Entonces, otra vez, voy a ponerles aquí, les voy a escribir las características de los espejos convexos y cóncavos. Miren. Distancia focal. Si la distancia focal es positiva, es un espejo cóncavo. Si la distancia focal es negativa, es convexo, ¿verdad? Si la distancia de la imagen es positiva, es real. Si la distancia de la imagen es negativa, es virtual, ¿verdad? Si la distancia, no, vamos a ver, si el aumento lateral es positivo, es derecha. Y el aumento es negativo, es invertida, ¿verdad? Y si el aumento lateral es mayor a uno, es aumentada. Y si el aumento lateral es negativo, perdón, es menor, perdón, que negativo. Si el aumento lateral es menor a uno, es reducida. ¿Verdad? Ahí está. Esas son las condiciones de las características de los espejos convexos y cóncavos, ¿verdad? Aplica para espejos planos, sí, pero solamente eh, solo va a depender de la distancia de la imagen, ¿verdad? No hay distancia focal, me parece, no hay aumento lateral, ¿no? No hay radiocurvatura, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El problema nos lanzaba, ¿verdad? Aquí esto es una ventaja, ¿verdad? El problema nos decía que la imagen derecha, ¿verdad? La imagen era derecha. Si el aumento es positivo, es derecha. Si sacáramos el aumento aquí, menos 9, o sea, menos y menos 9 dividido, quiero ver, 18, ¿verdad? Nos va a dar un aumento lateral positivo. Entonces ya se sabe que es derecha. Bueno, entonces igual, el problema ya decía que la imagen era derecha. Entonces no es necesario como que calcular si es derecha. El problema ya lo estaba diciendo. Lo que nos estaban preguntando es, ¿convexo, cóncavo o plano? Era lo que queríamos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que ¿ah? El espejo ¿qué es? ¿Convexo o cóncavo? ¿Qué dicen ustedes? Convexo. Convexo.
Bueno, convexo por la distancia focal, ¿verdad? Es convexo porque, ¿verdad? Forma una imagen virtual, ¿verdad? Por eso. O sea, lo especificamos porque el programa decía por qué es convexo, porque forma una imagen virtual. Si formara una imagen real, sería cóncavo. O, en otro caso, si la distancia focal es positiva, ¿verdad? Es cóncavo también, ¿verdad? Ahí está. Esa es la respuesta del problema 40. ¿Ah? Ahí está. ¿Dudas ustedes? ¿No? ¿Estamos ahí? Sí. Den ahí manitas arriba para estar seguro que estamos bien. Va, listo. Gracias. Bueno, ahí está, ¿verdad? Me quito, por si quieren tomar acá, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y nos falta solamente un problema, que dijimos que íbamos a hacer tres, ¿verdad? Y ya llevamos dos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al tercero, ¿verdad? Ya se dieron cuenta de algo, que ahora aumenté el número de problemas que hacemos. Antes hacíamos dos, ahora hacemos tres. Interesante, ¿verdad? Como que ya me atreví a hacer tres, de dos pasé a tres, ¿no? Vamos a hacer cuatro en algún momento, ¿no? ¿Verdad? O sea, cuando yo veo como que la magnitud del problema, digo, ah, sí, puedo hacer tres, pero si el problema es mucho, 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 tengo que hacer dos, va. Entonces, ahí, bueno, vamos a borrar y pasamos al último, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a poner en pantalla. Bueno, de una vez voy a cambiar aquí la diapositiva en mi pantalla. Eh, ahí está, ¿verdad? Pues vamos a poner el problema para que lo apreciemos. Ahí está, dice, un espejo cóncavo, bueno, ya es cóncavo, ¿va? No tenemos, no es necesario que determinemos si es convexo o cóncavo, ya lo dice ahí. Tiene tres, ¿verdad? 3 centímetros de, de aumento, ¿verdad? Cuando un objeto se coloca a 50 centímetros frente a él, ¿verdad? Entonces estamos hablando que la distancia de la imagen es 3 centímetros y la distancia del objeto es 50 centímetros, ¿verdad? Y nos están preguntando, ¿el tipo de imagen que se produce es virtual derecha, virtual e invertida o real e invertida? Explique por qué y hay que encontrar el radio de curvatura, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahorita vamos a ver ustedes. Y para mientras voy a escribir aquí los datos, ¿verdad?
Voy a poner aquí mis apuntes en- en a ver. Ah, ok, ok, ok. Va. Entonces, mira, pues, distancia del objeto son 50 centímetros. Ahí dice que tiene 3 de aumento. He ahí por qué no nos tiran unidades de medida, solo 3, ¿verdad? Entonces, el aumento es de 3, ¿no? O de más 3, quieren verlo así. Eh, Solo, es lo único que nos dan, no nos dan más información, ¿verdad? Entonces, eh, va, ahí está. Entonces, vamos a encontrar, ¿qué tendríamos que encontrar? La distancia de la imagen, ¿verdad? Centímetros y la distancia focal, porque nos están preguntando si es eh, virtual derecha, virtual invertida o real invertida. En esos como que parámetros nos vamos a mover. Entonces, para eso tenemos que conocer sí o sí distancia de la imagen y la distancia focal. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos cosas sí o sí las tenemos que conocer de ley, ¿va? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a poner inciso A, ¿verdad? Tipo de imagen, ¿verdad? Para sacar la distancia de la imagen, no podemos usar aquella ecuación que dice uno sobre la frecuencia, sobre la distancia focal es igual a uno sobre la distancia del objeto más sobre la distancia de la imagen. No se puede. Esa que es la general no se puede usar para sacar esto, ni para sacar esto, porque no conocemos ni la distancia de la imagen ni la distancia focal. ¿Qué hacer? Bueno, la ecuación del aumento, que esa la utilicé anteriormente, tenemos otra para sacar la distancia de la imagen, es eh, el negativo, que ya lo demostré, de distancia del objeto, ¿verdad? Por el aumento, ¿verdad? Ese negativo es de la ecuación, no es de esto, ¿verdad? Adicional a eso, acá son 50 centímetros, no son 5, ¿verdad? Y nadie preguntó por qué, por qué había puesto 5 y no 50 si el problema decía 50. Bueno, ahí está. Va. A ver, hagan ustedes determinen la distancia de la imagen, ¿verdad? Y determinen si es real o virtual. Y me dicen, ¿verdad? Y analizamos si ustedes tienen razón, ¿verdad? Ah, no, yo voy a ir por agua porque sí me estoy muriendo de la sed. ¿Ah? Ahorita vengo, perdón, era el micro el que tenía que
Listo, vamos a ver, Amy, ¿cuánto queda la distancia de la imagen? ¿Y qué Menos es? 150 Va, ¿y qué es? ¿Real o virtual? virtual. Virtual, va. Vamos a ver, Alison, ¿la distancia de la imagen, sí queda eso o salió otro resultado? Igual me salió. Ok. Vamos a comprobar que eso sea cierto, ¿verdad? Distancia de la imagen menos, ¿verdad? Eh, ¿Qué? 50, ¿verdad? Por 3, ¿verdad? Distancia de la imagen son 150 centímetros negativos. Y tomando en cuenta, ¿verdad? Los parámetros, eso jamás lo olviden, eh, la distancia de la imagen, ¿verdad? Es virtual, sí es negativo, por tanto, eso sí. Eh, Acá vamos a especificar que esto va a ser, ¿verdad? Virtual, ¿verdad? Va. Ahora, ¿qué será lo que nos están preguntando? Dice que es virtual, pero ¿qué será? ¿Virtual derecha, virtual o virtual invertida? ¿Qué dicen ustedes? El aumento ya lo conocemos, entonces eso ya nos da una pauta, ¿va? O sea, de una vez podemos contestar esa partecita. ¿Qué será? ¿Derecha o invertida? ¿Virtual qué? ¿Virtual derecha o virtual invertida? El aumento ya lo conocemos. Va a ser eh, derecha o virtual dependiendo del aumento, del signo del aumento. El aumento ya lo conocemos. No es necesario, Es no, derecha. es derecha, ¿verdad? Efectivamente es derecha, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está. Obviamente hay un segundo inciso que hay que sacar, pero eso ya es. Eh, la pregunta era, determine, vamos a ver, tipo de imagen, real derecha, real, o sea, virtual derecha, virtual invertida o real invertida, ¿verdad? Es virtual derecha, ¿verdad? Y si justificamos nuestra respuesta, ¿verdad? Em, Justificando la respuesta, ¿verdad? Ahorita les digo, nos dicen por qué. Entonces ahorita vamos a decir por qué. Va. Entonces miren pues, debido a que el aumento es positivo y eso determina la orientación derecha, ¿verdad? La óptica geométrica establece que las imágenes derechas son virtuales, por eso, ¿verdad? Entonces vamos a justificar, ¿verdad? El aumento es positivo e indica, vamos a ver, e indica la orientación
¿verdad? La orientación derecha. Eh, la óptica geométrica establece que las imágenes derechas son virtuales, siempre son virtuales. Bueno, entonces la distancia de la imagen es virtual derecha porque el aumento es positivo e indica la orientación derecha y la óptica geométrica establece que las imágenes derechas son virtuales. Está, justificación, ¿verdad? Y nos preguntaban el por qué. Pues al preguntar el por qué, pues obviamente, ¿verdad? Hay que decir por qué va. Ahí está. Inciso A, terminado. Inciso B, radio de curvatura, que es el que nos falta, ¿verdad? Ese radio de curvatura lo vamos a sacar porque nos lo están pidiendo, ¿verdad? Entonces, el radio de curvatura, ¿cómo se encuentra? Dos veces dos por la distancia focal. ¿Conocemos la distancia focal? No, hay que sacar la distancia focal. Entonces, la distancia focal es uno sobre la distancia focal, igual que uno sobre la distancia del objeto más uno sobre la distancia de la imagen, ¿verdad? Entonces aquí pues voy a saltar un paso de una vez. Aquí uno sobre la distancia focal, uno sobre, ¿qué? 50, ¿verdad? Acá va a ir menos, ¿verdad? Por signo este, ¿verdad? Uno sobre 150, ¿verdad? Acá tenemos uno sobre la distancia focal. Entonces, si hay un número que al multiplicarlo por 50 me dé 150, sí hay, no es necesario sacar el mínimo común múltiplo. Esas son las ventajas, ¿no? Entonces vamos a, ¿por cuánto multiplicamos 50 para que me dé 150? Pues si ustedes saben. ¿Cuánto multiplico 50 para que me dé 150? 3. 3, ¿verdad? 150. El número por el que multiplico abajo, también lo multiplico arriba. 3 por 1, 3. De aquí 1 sobre la distancia focal. De aquí nos quedaría 150. 3 menos 1 da 2. Y recuérdense, invertimos, ¿verdad? Es la distancia focal. 150 dividido 2 son 75. Ahí está. La distancia focal es de 75 centímetros, ¿verdad? Como siempre lo hago, ¿verdad? Con otro color que no es rojo, marco las respuestas auxiliares, no las oficiales, porque pues, esas solo me ayudan a calcular la respuesta final, ¿verdad? Y ahora sí, sacamos la distancia focal. No, el radio de curvatura, mejor dicho. El radio de curvatura. Radio de curvatura es dos veces la distancia focal, ¿verdad? Radio de curvatura, radio va a ser 2 por 75. Esto nos va a dar 150. Ahí está, ¿verdad? Y ya. Voy a poner acá algo. Respuesta final. Todo lo que hicimos, ¿verdad? Respuesta final es, eh, primero, la imagen es virtual derecha. O así, virtual
y derecha. Y segundo, el radio de curvatura es de 150 centímetros. Eso significa que el espejo sí es grande, ¿no? Ahí está, ¿no? Listo, ya. Con... Terminamos, ¿verdad? Ahí está. Listo. Y ya, ¿verdad? Y listo. Ya con eso ya pues terminamos nuestros tres problemas, ¿verdad? ¿Alguna duda de ustedes? Estamos bien. Sí, va. Nítido. Aquí no marqué mi respuesta final. Y no, no, para no perder la costumbre, ¿no? Y viste, miren, qué bonito. Ya, con eso terminamos el tema de espejos, ¿verdad? Convexos, concavos y planos, ¿verdad? Eh, y ahí está. Con eso, pues desarrollamos el tema de espejos. O sea, me falta el tema de los lentes. También hay lentes. Ah, bueno, no creo que aquí son convergentes y divergentes, me parece. No recuerdo. Va, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos, pues, el, ¿cómo se llama esto? La respuesta, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya con esto yo termino mi explicación, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Pregunten, ¿verdad? Y si no, pues con esto vamos a finalizar, ¿verdad? Ya mañana entramos al tema de los lentes, ¿verdad? Eh, y a ver con qué problemas nos encontramos, ¿verdad? Yo voy a revisar algunos problemas que estén así como que interesantes, ¿verdad? Difíciles, como que el texto esté difícil, pero interesante al resolverlo, ¿verdad? Bueno, pues ya con esto termino mi explicación. Espero que les haya gustado la clase y en su momento ya les estoy subiendo la grabación. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo mañana a las 9 de la noche. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche.